Bueno, muy bien, les damos la bienvenida al inicio de esta sesión paralela denominada Ciencia y Tecnologías al Alcance, soluciones de bajo costo y saberes tradicionales para aumentar la resiliencia comunitaria. Todo esto, obviamente, en el marco de la 8ª plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en las Américas y el Caribe, que se viene desarrollando desde ayer aquí en Punta del Este. Antes de iniciar, queremos reiterarles, tanto a quienes están aquí presencialmente como a quienes participan a distancia, que en las redes sociales del Sistema Nacional de Emergencias, SINAE, Twitter, Facebook, también en LinkedIn, van a encontrar la cobertura fotográfica y audiovisual de la plataforma. Los y las invitamos a seguir al SINAE en redes y también que cada uno de sus comentarios en redes tenga el hashtag PR23 para que podamos todos seguir sus comentarios, sus aportes y todo lo que tengan para decir. La sesión que vamos a presenciar a continuación es organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, también por el Grupo Asesor Regional de Ciencia y Tecnología, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, la Red Mundial de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Va a moderar esta sesión Edilma Prada, a quien le damos los muy buenos días, le agradecemos por su presencia. Edilma es periodista de investigación, especialista en derechos humanos y cultura de paz y candidata a magíster en derechos humanos. Lleva 15 años cubriendo temas de conflicto armado, pueblos indígenas, paz y medio ambiente. Es fundadora y directora de Agenda Propia, una iniciativa de co-creación periodística en temas de pueblos indígenas y grupos minoritarios. Además, Edilma ha recibido varios premios nacionales e internacionales. El más reciente, por ejemplo, el Premio de Periodismo Regional 2019 a Mejor Reportaje Escrito por el especial Bogotá Indígena, publicado en Agenda Propia. El reconocimiento fue otorgado en Colombia por la revista Semana y el Grupo Argos. Además, Edilma es integrante del Consejo Asesor de Medios de la PR23. Adelante, Edilma. Muy buenos días y el estrado es todo de ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Realmente nos ilusiona mucho poder participar en esta mesa, en este panel, porque justamente también es un reconocimiento a los saberes tradicionales y recordar también que América Latina y la región es súper diversa y lo que pasa y sienten los territorios también pueden ayudar incluso a prevenir, a sanar, a recuperar a la madre tierra. Así que estoy muy feliz de poder moderar esta sesión y por supuesto con personas invitados e invitadas también que nos acompañan de manera presencial, que trabajan de la mano con las comunidades en distintos lugares. Antes de iniciar de lleno esta serie interesante de experiencias y de diversidad de voces y de roles, me gustaría recordar un poco la dinámica para quienes estamos presentes en este auditorio. Pueden ingresar a la plataforma eslido.com y allí dejar preguntas que estaremos al final de la sesión planteando en este diálogo. Y para quienes nos siguen a través de plataformas virtuales, pueden dejar sus preguntas en línea en la plataforma Hopin. Pueden acceder a la pestaña encuestas, preguntas y respuestas y allí el equipo técnico va a seleccionar algunas de las preguntas para poder ampliar un poco la discusión. Así que bienvenidos y bienvenidas a la sesión Ciencia y Tecnologías al Alcance de las Soluciones de Bajo Costo y Saberes Tradicionales para aumentar la resiliencia comunitaria. Vamos a empezar, Manuela. Contigo, Manuela Pinilla es directora de país de Vilchank en Colombia. Manuela, bienvenida. ¿Cuál es ese mensaje inicial que quieres compartir, esa experiencia de trabajos con comunidades? Muchas gracias, Ilma, y muchas gracias a todos por estar acá. Yo solamente vamos a ver un video sobre lo que estamos haciendo nosotros en América Latina y el Caribe y un poco quiero enmarcar ese video en por qué está Vilchank acá. Entonces nosotros somos una organización internacional y estamos dedicados a promover la vivienda resiliente. Y pues por vivienda resiliente nos referimos a vivienda que es capaz de resistir los diferentes, digamos, amenazas naturales.
terremotos, inundaciones, tormentas de viento y demás. Entonces hacemos específicamente la reducción de la vulnerabilidad de esas viviendas. Y estamos acá porque Build Change tiene un mandato muy especial y es trabajar desde los contextos locales. Nosotros no traemos tecnologías del otro lado del mundo ni nos inventamos nuevos materiales, sino que trabajamos específicamente con que las comunidades rurales y urbanas en las que trabajamos en los distintos países de América Latina y el Caribe, cómo construyen las viviendas y cómo podemos a partir de herramientas de tecnología, herramientas técnicas, digamos de ingeniería y demás, mejorar esas prácticas para hacer esas viviendas más resilientes ante los desastres. Trabajamos con gobiernos locales, gobiernos nacionales, promoviendo políticas públicas y programas y financiamiento para este tipo de iniciativas, porque sabemos que la gran mayoría de las muertes y los daños que ocurren en los desastres suceden por el colapso de estas estructuras de viviendas. Entonces queremos evitar que eso suceda. Entonces aquí les dejo el video y con un poco de más información sobre lo que hacemos. Gracias. Para contrarrestar este panorama, en Build Change trabajamos para promover viviendas y escuelas resilientes desde contextos locales, fomentando políticas y programas que se ajusten a las realidades de las comunidades vulnerables, desarrollando herramientas técnicas y tecnológicas para mejorar prácticas de construcción y diversificando fuentes de financiamiento para que las soluciones lleguen a todas las comunidades que lo necesitan. Por ejemplo, en Haití brindamos asistencia técnica a fábricas de bloques para mejorar su calidad y así cumplir con los estándares mínimos para las construcciones resilientes, apoyando la mejora de prácticas constructivas en la isla. En Honduras trabajamos en las comunidades del Valle de Sula para adaptarse mejor al cambio climático, que causa inundaciones cada vez más frecuentes en el área, obligando a muchas familias a migrar. Buscando una alternativa para que puedan permanecer en sus territorios, reforzamos sus viviendas y construimos segundos pisos para ofrecer un lugar seguro para resguardarse durante periodos de inundación. En Colombia trabajamos con actores del gobierno nacional, local, sector privado, academia y comunidades para cambiar el panorama de riesgo de vivienda en el país. Lo hacemos mejorando conocimientos y prácticas locales e integrando la resiliencia en programas y políticas para mitigar la vulnerabilidad de las viviendas de origen informal. Utilizamos la tecnología a través de aplicaciones digitales low cost para hacer los procesos más escalables y eficientes. En nuestro más reciente estudio, El costo de mejorar viviendas vulnerables, encontramos que el mejoramiento estructural y o reforzamiento es altamente costo efectivo. Su valor es en promedio 23% del promedio de una construcción nueva. En Build Change sabemos que para que una vivienda sea resiliente debe ser acorde a las formas de vida locales. Por eso trabajamos para mejorar las viviendas que ya existen en las comunidades junto con las prácticas, conocimientos y materiales con las que se construyen para que puedan resistir mejor los impactos del cambio climático y los desastres. La vivienda vulnerable es una epidemia en la región. Es necesario que todas las partes interesadas trabajemos en equipo para cambiar la vida de esos 120 millones de habitantes que viven en condiciones precarias e inseguras para enfrentar desastres. Necesitamos las políticas y el financiamiento correctos para incentivar y promover la vivienda resiliente. Bien, muchas gracias, Manuela. El derecho a la vivienda digna es uno de los derechos que se vulneran cada vez que se presenta un desastre natural y justamente son las comunidades las más afectadas. Vamos a continuar. En línea nos acompaña la señora Maya Takagi. Ella es representante de la FAO en Colombia y líder regional de programas de la FAO para América Latina y el Caribe. La señora Maya nos va a hablar un poco de la experiencia de trabajo comunitario también con pueblos indígenas en Colombia. Bienvenida. Muchas gracias, Edilma. Buenos días a todos y todas. Espero que puedan escucharme bien. Quiero darles un saludo especial a los panelistas que me acompañan en línea y presencial ahí en Uruguay. También agradecer a la agencia, a la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, por la participación y por la invitación a coorganizar esta sesión. Voy también presentar un video de una experiencia bastante concreta en Colombia, pero voy a dar algunas palabras para introducir el video, ¿no? Como sabemos, medios de vida y la seguridad alimentaria de la población rural
son mucho más afectados y están mucho más expuestos a los desastres, y esto que queremos resaltar, ¿no? De igual manera, mujeres y pueblos indígenas en las zonas rurales también se encuentran en esta mayor situación de vulnerabilidad frente a desastres. En América Latina y en el Caribe, o sea, en la región, ¿no? Mitad de la población rural se autoidentifica como indígena y ubican una quinta parte del territorio. Lo que vimos en términos de evidencias desde Colombia, de FAO en Colombia, vemos que la gestión de riesgo y de desastre no cuenta con un sistema de alerta temprana agrícola y también no existe mecanismo de gestión y entrega de información específica para esta población rural. Además, hay una brecha especialmente sensible en caso de poblaciones indígenas que se profundiza en el caso de mujeres, cuando estas no comprenden su lenguaje. En el caso, por ejemplo, del pueblo Wayuu. También vemos que hay diferencias entre las amenazas priorizadas en nivel nacional. Hay una atención principal en temas hidrometeorológicos como tormentas e inundaciones, mientras para esta población rural la sequía es un tema de mayor preocupación central. En Colombia tenemos un monitor de sequía y hay avances en relación a mesas técnicas agroclimáticas, pero esta información no llega a la población rural en mayor situación de vulnerabilidad, ni se incorpora un enfoque diferenciado por etnia, edad y sexo. Y esto hizo con que las propias comunidades hayan desarrollado históricamente sus propias soluciones y fórmulas de gobernanza en base a sus saberes ancestrales y prácticas culturales. Esto es lo que van a poder ver en este video, realizado por FAO Colombia en el departamento de Chocó. Espero que lo disfruten. Please roll the video. Gracias. Ahora vamos entonces al video. Buenas tardes, mi nombre es Eladio Potes Mena, de la comunidad de la Loma Bojayá. Hago parte del proyecto que la FAO está desarrollando en esta comunidad. Hoy les voy a hablar de lo que son las alertas tempranas o los bioindicadores. Son aquellas señas que la naturaleza nos hace y nos dicen que algún evento se aproxima. Por ejemplo, cuando las hojas del yarumo se voltean, es un indicador de que va a llover. Cuando las hormigas están subiéndose para la parte más alta de la montaña, indica que el río va a crecer. Vivo acá en el corregimiento del Tigre del municipio de Novita. Referente a los bioindicadores por acá se utiliza mucho en cuanto a lo del verano. En el verano, cuando viene el verano, se da uno cuenta con una ave que le dicen tijereta. Esa ave tiene dos plumas grandes así en la cola como en forma de una ave. Cuando va a ser verano, brisa mucho para abajo. Algunos animales como la guagua salen a tomar agua al río. Esto nos indica que va a ser verano. Ya nosotros recolectamos el agua para echarle
a los cultivos o a nuestras parcelas que tenemos en las casas. Entonces eso era como un poquito de lo que quería hablar. Cuando la luna está toda cogida en guasón, también va a haber mucho invierno. Eso sí está claro. Y cuando va a haber es menguante, también hay agua. Y cuando va a haber que la luna va a ser creciente, va a haber seca. ¿Cómo nos preparamos? Ya es una alerta. Nos preparamos con los animales, si están cerca del agua, los protegemos subiéndolo a la parte de arriba donde no vayan a tener riesgos. Los niños les avisamos, los previsamos entre la comunidad para evitar el riesgo. Si tienen su canoa, su embarcación, también se asegura de manera de que quede segura, de manera de que no vaya a correr riesgo de que se la lleve. Pues acá cuando hace mucho invierno pasamos, digamos, mucho trabajo por la cuestión pues del agua, de que se nos sube a las casas, nos mata nuestros cultivos. Ya nosotros frente a ese caso lo que hacemos en las parcelas es hacer drenajes, apuntalamos el cultivo para que el cultivo no se caiga o digamos que no se muera. De manera virtual, la embajadora Francini Barón, ella es directora general de la Agencia de Ejecución de la Resiliencia Climática de Dominica. Me parece interesante escucharla porque vamos a hablar un poco sobre el rol de la mujer y los saberes tradicionales. Bienvenida. Thank you very much. Muchísimas gracias y buenos días a todos mis colegas, a mi audiencia y muchas gracias aquí a las Naciones Unidas y también por la invitación y por poder participar. Entonces tuvimos también en Dominica una tormenta bien fuerte en 2017. De ahí hizo que tuvimos que mirar a la resiliencia y también todos los problemas económicos de una forma holística. Y realmente el compromiso debe continuar para poder hacer también, entonces, de lo que vemos también el cambio climático aquí en el Caribe, debemos continuar y debemos acelerar nuestros esfuerzos para poder entonces prevenir y poder entonces tomar acciones en caso de desastres. Y por eso que también es entonces el recordatorio del cambio climático y que puede destruir la isla solamente en horas. Es una de las áreas de enfoque que tenemos también que estar preparados en caso de emergencia y por eso debemos entonces avisar a todas las comunidades. Las comunidades deben ser capaces de poder entonces tener todas las funciones y tener la infraestructura también para en caso de que haya entonces algún problema de esos y también para recuperación de forma rápida y eso realmente hace de que tengamos un enfoque holístico. Entonces realmente es muy importante que ese tipo de desastres, entonces lidiar con ese tipo de desastres para poder minimizar todo tipo de pérdida y hacer una recuperación rápida. Debemos entonces garantizar que todas las comunidades deben entonces desarrollar entonces planes de recuperación. Entonces a nivel de la comunidad deben tenerse entonces la infraestructura para poder gestionar con el desastre.
También tenemos en la oficina con la gestión de desastres y los individuos de la comunidad. Cada uno tiene una tarea específica para en este plan de gestión que puede incluir con respecto a diferente, cómo se puede trabajar en los diferentes entonces abrigos y qué se puede hacer para proporcionar entonces comida, agua, y tenemos también entonces alentamos a todos voluntarios, sobre todo entre los jóvenes, para poder ayudar entonces a las comunidades. Y por eso que tenemos entonces ahí de ser resilientes. Tradicionalmente las mujeres no generalmente tienen entonces el conocimiento informal para que le ayude para poder entonces cómo se puede entonces trabajar con ese en caso de impactos. Podemos ver qué otro tipo de características disponibles, y eso también métodos de poder entonces de agricultura, de también entonces cómo poder utilizar entonces el tipo de medicina y qué se puede hacer para prepararse para en caso de la recuperación y en caso de que haya un desastre, cómo se puede entonces recuperar. Y especialmente si puede ser de las sociedades de ahí en el Caribe, y también a los niños de todos. Las mujeres también tienen entonces en todos los niveles de la sociedad con respecto a la resiliencia en gobierno local y también los comités. Tenemos entonces con gran concentración en el Caribe, y ellos han demostrado realmente la habilidad especial que para poder entonces y que son completamente resilientes con la cultura y la tradición y el conocimiento ancestral que ha sido pasado de generación a generación y que viene con respecto a la vida que van viviendo y con el entorno natural. Y esas debemos entonces aprender de eso y cómo se puede hacer entonces para recuperar de cualquier tipo de que haya desastres de origen natural. Y también entonces las poblaciones indígenas a veces son marginalizados, pero pudieron desarrollar estrategias de adaptación que han sido únicas, que pueden entonces que demostraron resiliencia a nivel indígena. Entonces, nuestros especialistas de estrategia sí especializan en cómo se puede entonces compartir y cómo se pueden incluir los diferentes esfuerzos de las poblaciones indígenas y el conocimiento que ellos comparten. Entonces, cómo se puede entonces aumentar y cómo se puede entonces también incorporar el conocimiento al conocimiento tradicional, el conocimiento que tienen entonces el conocimiento ancestral de estas poblaciones indígenas. Y entonces poder entonces hacer para que en caso de que haya resiliencia del clima, para también entonces las acciones de poder con ese tipo de dedicación para poder entonces estabilizar. También hemos intentado con respecto, tenemos un 50% que está siendo cubierto, y estas son formas en las que se pueden reducir los costos de energía. Y también otras medidas también son muy importantes a medida que estamos ser proactivos para entonces invertir en la reducción de desastres y evitar impactos climáticos. Entonces les paso nuevamente la voz. Muchas gracias, Francini. Dijo algo muy importante que quisiera resaltar, es que las mujeres en las comunidades son las transmisoras de los conocimientos ancestrales, pero además son las matronas, las lideresas y las que les ponen, cuando hay una emergencia, ponen siempre al frente, son las lideresas del tejido comunitario, y por eso también es valioso pensar en fortalecerlas en estos momentos. Se confía mucho en mamá, ¿no?, cuando pasan estos desastres. Vamos con otro mensaje, es de Gloria Emilce Mejía. Ella es coordinadora de la Red de Laboratorios de Observación de la Tierra para la Reducción de Desastres y gerente del Programa de Educación, Sostenibilidad y Datos de Panamá. Ella nos va a dar una orientación alrededor de la pregunta: ¿cómo se puede conectar la ciencia y la tecnología? Vale. Buenos días a todos.
desde ESRI, la Red de Laboratorios de Observación de la Tierra para la Reducción de Riesgo de Desastres. Estamos felices que nos hayan invitado a compartir esta experiencia tan interesante. Este proyecto de la barrera forestal es un reflejo precisamente del uso de toda esa tecnología para la toma de decisiones inteligentes en los territorios indígenas. Vamos a ver a través del video cómo ellos han usado diferentes fuentes de datos abiertas para poder analizar y tomar decisiones, como por ejemplo las zonas donde reforestar, las zonas que más producen carbono con estas observaciones de la tierra y cómo ellos se han empoderado como territorio para incluso crear negocios verdes como la venta de bonos de carbono. Esta iniciativa, vamos a ver un poquito también cómo ha sido posible gracias a la cooperación de diferentes organizaciones, entre esas pues las organizaciones que he mencionado, el programa de desastres de NASA, organizaciones gubernamentales incluso, pero sobre todo el empoderamiento de los resguardos indígenas que son quienes participan de este gran proyecto. Los dejo con el video y quedo súper atenta a preguntas. Otro mensaje clave en esta presentación es que estas soluciones son completamente replicables y que tal vez eso que se ve en territorios indígenas que puede ser muy complejo de poder implementar, por ejemplo, a través de técnicas como la teledetección, como usamos toda esa información satelital, pudiera parecer muy difícil para la comunidad, pero yo creo que aquí la clave son las alianzas y la cooperación de empresas que quieren también transformar esa forma como venimos impactando climáticamente nuestro planeta, pero además cómo empezamos a trabajar desde las diferentes organizaciones, temas de cooperación en resiliencia para todos nuestros territorios. Así que bienvenidos y espero les guste mucho. Quedo atenta y los dejo con el video. Hola a todos, es un gusto acompañarlos en este panel y compartir las experiencias de las comunidades indígenas con las cuales hemos venido trabajando desde la Red de Laboratorios de Observación de la Tierra para la Reducción de Riesgo de Desastres. Para resolver la primera pregunta, tengo 3 palabras claves: participación, alianzas y empoderamiento. Y es que las acciones las generamos a partir de la participación y las alianzas entre las comunidades indígenas que se componen de 16 resguardos que participan del proyecto de la barrera forestal que busca salvar al Amazonas. También en este gran proyecto participa la academia y la comunidad científica a través de la Red de Laboratorios de Observación de la Tierra, que la conforman 17 universidades en 15 países de América Latina, y por supuesto pues, la participación y la colaboración del sector privado. Y en una tercera palabra está el empoderamiento, y es que a través de esta iniciativa hemos capacitado a la comunidad indígena en sistemas de información geográfica. Esto ha aportado herramientas tecnológicas poderosas para todo el análisis de datos con imágenes satelitales y todo ese proceso y gestión de la información y el monitoreo de todos los proyectos de reforestación que se vienen adelantando. Para la segunda pregunta, creo que el gran mensaje que queremos dar es la ciencia y la tecnología para comprender el territorio y generar soluciones. Sin duda alguna tenemos un reto a nivel mundial. Primero, las amenazas de origen climático, pues provocadas y a consecuencia del consumo de combustibles fósiles, la tala de bosques y otras prácticas que incrementan esa concentración de gases de efecto invernadero. Y como segunda medida, la vulnerabilidad de las comunidades frente a estas situaciones. Dicho esto, pues se hace urgente la adaptación mediante la reducción de riesgo de desastres. A través de la Red de Laboratorios de Observación de la Tierra, estamos trabajando en el proyecto más ambicioso en protección del ecosistema amazónico, usando observaciones de la tierra en la que aplicamos técnicas como la de teledetección para resolver preguntas con la comunidad como las áreas más afectadas de la Amazonía, dónde reforestar, de las zonas de contención
cuáles son esas áreas que producen más carbono, en qué resguardos intervenir a través de la reforestación. Aquí estamos viendo un tablero de control donde se evidencian los mapas de los resguardos que hacen parte de esta gran iniciativa, las áreas de bosque, los índices de diversidad, el grado de fragmentación de cada uno de estos bosques. Aquí pues podemos ver que las herramientas geoespaciales aportan un gran valor en la toma de decisiones y en la ejecución de planes de intervención para proyectos como estos. Para este caso, pues para la comunidad, la ciencia y la tecnología se convierten en un camino y un aliado para ese empoderamiento y de toda esa gestión de su territorio. Bueno, muchas gracias. Para la tercera pregunta, los sistemas de gestión de riesgo, creemos desde esa comprensión de las comunidades, creemos que se deben trabajar desde una construcción colectiva con la comunidad, entendiendo todos esos saberes y esa cultura ancestral, entendiendo el contexto y las necesidades de la comunidad. Y es que creemos que cuando la comunidad participa de estos procesos y se involucra, pues ahí es donde creamos el verdadero valor y el empoderamiento en cualquiera de las iniciativas que se quieran realizar. Este es un modelo replicable para detener la destrucción del Amazonas. Es un proyecto de vida para las comunidades indígenas, por eso lo hemos proyectado para siempre, incluso para las generaciones actuales y las futuras, y se trabaja desde 4 ejes. Primero, el entender ese y aportar, traer valor de ese conocimiento ancestral, la innovación, trayendo diferentes herramientas tecnológicas como las que mencioné anteriormente, la educación desde cómo podemos crear ese empoderamiento desde la misma comunidad a través de esa generación de capacidades, y por último, ese empoderamiento económico de las comunidades a través de iniciativas como los negocios verdes. Y para este caso, para este proyecto de la barrera forestal, es la venta de bonos de carbono, cómo esto logra un gran empoderamiento de la comunidad. Bueno, entonces hablamos un poco de georreferenciación, de mapeo, de cartografía, y para continuar justamente con ese tema nos acompaña Carlos Doviasa, él es el coordinador de proyectos de Geoindígena. ¿Cómo estos sistemas geográficos aportan directamente en las comunidades? Porque es importante la cartografía social, la cartografía comunitaria. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Sí, estoy. Ok. Baribia Yavana, Kanamida, Namaduano, ¿no? Mutruna Carlos Doviasa, Wanada Viaquiruta. Muchas gracias, hermanos. Mi nombre es Carlos Doviasa. Básicamente, nuestra introducción en todo esto es cómo nosotros, como Geoindígena y una organización indígena, aporta lo que es la sociedad y es una etapa bastante interesante para el Estado, en este caso de Panamá, pandemia, COVID-19. Básicamente fue una iniciativa de un mapa digital donde mostrara los territorios indígenas y lo que eran los puntos rojos de COVID, y que esto pudiera ser un punto focal para apoyo del Estado central, gobierno, hacia o que bajara directamente a las comunidades afectadas, mostrando entonces territorios indígenas, COVID-19 y organizaciones u ONGs que estuvieran trabajando cerca o dentro y que pudieran apoyar directamente a esas comunidades afectadas sin tener que tomarlos todo en una sola bolsa o global, sino centralizar los apoyos a estas comunidades indígenas, hablando en el Darién o en todo el país, básicamente. Entonces, este mapa está en geoindígena.org, lo pueden visitar, y pues ya como ha pasado esta etapa, así que ya está bastante tranquilo, no hay mucho tráfico en ese sentido.
Bueno, y por otro lado, pues le mostramos entonces acá el video de nuestro trabajo y lo que nosotros hacemos como organización, que el COVID-19 fue parte de ese proceso. Lo que hacemos acá entonces está en los videos. Muchas gracias. El tema ambiental, el tema cultural, la gerencia económico, va a incluir una parte para el bienestar del pueblo. Majanaga se refiere a la toma de agua, más humana. Majanaga tapi para un mismo jaudiera, uno majanaga Heo muy bien, para muy bien, mari majanaga de o tu hachupua el mahapana. Si para y un jamán puta tierra por seguridad. Número 3, cuidar la materia prima, maderable y no maderable y plantas medicinales. Hay 3 clases de pueblos. Primaria es como algo, montaña. Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos con nuestra última invitada, Guadalupe Martínez. Ella es coordinadora de la Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres del Consejo de Ministros de Perú. Usted hace parte del Comité Andino de Prevención de Desastres. ¿Cuáles son esos conocimientos ancestrales, esas experiencias que quiere reconocer de toda la comunidad andina sobre este tema que aquí estamos discutiendo esta mañana? Muchísimas gracias. Como presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, comentar que los países miembros de la Comunidad Andina, esto es Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, desde las acciones priorizadas en la Estrategia Andina para la Gestión del Riesgo de Desastres y su plan de implementación al 2030, venimos coordinando acciones para fortalecer la comprensión del riesgo a través de la identificación, recuperación y difusión de saberes tradicionales y ancestrales. La revalorización de este conocimiento requiere una necesaria articulación entre las instituciones públicas y los pueblos originarios y comunidades campesinas en distintas escalas territoriales. Traemos aquí el trabajo compartido a través de experiencias locales, pero también experiencias de política pública a nivel nacional. Así, en Bolivia se destaca el trabajo de la comunidad del pueblo Tacana en el departamento de La Paz, muy afectado por inundaciones y deslizamientos que comprometen la estabilidad ambiental, social, económica y organizativa de las comunidades Tacana. Las comunidades tacanas diseñaron de manera participativa, junto con las instituciones públicas, los mecanismos de preparación y respuesta ante eventos de desastre, desde su propia organización social y los saberes de la comunidad, como por ejemplo los bioindicadores para alertar de la llegada de lluvias. La reducción del riesgo fue incluida en sus propios planes de vida y esta experiencia quedó plasmada en el Manual para la Gestión de Riesgos del Pueblo Tacana y se constituye en un referente para trabajar en la escala local adecuado a las especificidades de cada comunidad.
En Colombia destacamos la experiencia de la reducción integral del riesgo desde la cosmovisión del pueblo Nasa en el Cauca. Los territorios Nasa sufrieron varios eventos, como fue la reactivación del volcán Huila en el 2007 o el fuerte terremoto en el año 94 que provocó deslizamientos y avalanchas. Se desarrolló aquí una experiencia participativa con autoridades tradicionales, autoridades locales e instituciones técnico-científicas. Partiendo de un acercamiento de valoración de los recursos colectivos, se incorporó la gestión del riesgo de desastre también en los planes de vida. Y lo primero que se trabajó fue una cartografía social que supone una lectura del territorio, no solo desde su dinámica espacial, sino también desde la territorialidad NASA. Este acercamiento facilita una construcción colectiva tanto de la estimación del riesgo como de la implementación de mecanismos de respuesta. Se fortalecen aquí las capacidades para trabajar colectivamente en la reducción de la vulnerabilidad y en las acciones de respuesta frente a eventuales emergencias. En Ecuador destacamos la conformación del Comité Comunitario de Gestión de Riesgos en la comunidad de Paltacocha, en la cuenca del río Napo. Es un territorio donde la comunidad es muy susceptible a inundaciones por anegamiento con las crecidas del río. Y en la conformación de este comité participó la Organización de Comunidades Quichua de Loreto, instituciones públicas y la Cruz Roja ecuatoriana. Se partió de un diagnóstico participativo. Con la creación del comité se capacitaron también brigadistas comunitarios y tanto los diagnósticos participativos como los procesos de capacitación, al estar inmersos en lógicas sociales y culturales propias de la comunidad, facilitaron la puesta en valor de los conocimientos tradicionales asociados al territorio, como el conocimiento del comportamiento de los ríos en relación a los crecimientos de su caudal o la construcción tradicional de viviendas adecuadas a las considerables crecidas, reduciendo la vulnerabilidad de la población. En el Perú, las comunidades campesinas de las zonas altoandinas se enfrentan la amenaza de sequías prolongadas. Para enfrentarlo mantienen conocimientos del manejo del territorio propios del mundo andino, como es la siembra y la cosecha del agua. Es un proceso ancestral y local de recolección e infiltración de agua de lluvia y escorrentías en el subsuelo para poder capturarla después desde manantiales o ríos. Se requiere aquí el manejo de las cabeceras de cuencas hidrográficas y para ello se recurre a infraestructura cultural y natural. Implementar y mantener esta infraestructura requiere de organización comunal campesina cuyos conocimientos interactúan con los conocimientos técnico-científicos. Y esto en la última década se ha venido fortaleciendo como política pública, fortaleciendo principalmente en el apoyo a la economía familiar, a la agricultura familiar mayoritaria en el país. Muchas gracias, Guadalupe. Entonces vamos como con la ronda de preguntas y aquí tengo una pregunta planteada, que voy a plantear para Carlos y también para Francini, que está en línea. ¿Y cuáles son las falencias y las oportunidades de los sistemas de gestión del riesgo donde las comunidades tuvieron que generar sus propias soluciones? Mucha de la tarea que también hacemos como periodistas es llegar justamente donde hay ausencia del Estado y justamente estas alianzas privadas, ONGs, algunos apoyos del Estado, pero en muchas oportunidades no llega el Estado y son las comunidades que tienen que actuar. ¿Qué pasa allí? La realidad en muchas comunidades fue que a pesar de no haber presencia, toman sus propias medidas de botánica tradicional. Eso existe y yo creo que eso fue una dinámica a nivel internacional y no solamente local. Pero cada quien, cada botánico y cada jaimbaná, como le decimos nosotros, o médico tradicional, tomaba sus medidas y daba como parte de un parte de mecanismo de autodefensa. Lo hacían, ¿no? Plantas medicinales, con árboles, corteza de árboles, etcétera, que eso era utilizado básicamente para atender estas situaciones de COVID en su momento. Y asimismo nosotros desde la parte tecnológica también involucrar el sistema de información geográfica para que no desde un punto de enfoque externo, sino desde comunidades, las necesidades de nuestras comunidades en cuanto a territorios.
Gracias, Carlos. Francini, la misma pregunta. ¿Qué decir sobre falencias y oportunidades en los sistemas de gestión del riesgo? Thank you. Gracias. En las comunidades uno tiene varios desafíos a veces de no tener entonces acceso a recursos suficientes para que uno pueda realmente pueda hacer frente a ese tipo de desafíos que existen. Uno tiene que ser muy innovador en las respuestas que uno le da con respecto a cualquier tipo de desafío, usando las tradiciones y prácticas que fueron desarrolladas a través del tiempo. Por ejemplo, la capacidad que tenemos para hacer el uso de los recursos limitados para poder hacer frente a ese tipo de desafíos. Entonces, compartir las mejores prácticas, mirando qué otro tipo de soluciones podemos entonces crear para poder entonces hacer frente a, por ejemplo, a vivir con cosas de problemas, por ejemplo, no tener acceso a la alimentación, cómo poder utilizar para que podemos tener problemas de que para que realmente haya seguridad alimentaria. Esa es la forma en la que podemos ver también también con respecto a las mujeres, las cuidadoras, para poder crear impacto para las soluciones para una familia, para que pueda ser capaces de proporcionar entonces medios de vida para una familia, que es el trabajo de las mujeres también. ¿Cuáles son las formas tradicionales para estar preparados? ¿Qué tipo de preparativos con respecto al impacto cuando tenemos eventos extremos? ¿Cómo una familia se prepara? ¿Cómo se puede garantizar que una familia está preparada adecuadamente y para garantizando de que se tenga entonces la seguridad de la familia, de que se tengan los documentos, que tengan de que se tomen entonces precauciones, de que haya diferentes suministros? Y también las mujeres tienen un rol crítico con respecto a eso, en garantizar de que nos preparemos adecuadamente como una familia para que uno pueda entonces responder en caso ante desastres. Entonces el número de formas diferentes, a pesar de que uno se tenga recursos limitados, podemos entonces lidiar con algunas de las vulnerabilidades que tenemos en nuestra sociedad. Gracias. Bien, gracias, Francini. Tenemos ronda de preguntas. Por el tiempo vamos a dar la posibilidad de una pregunta que llega del público. Vamos entonces a revisar la pregunta que nos plantea la plataforma Slido. Estoy esperando que se habilite la pregunta aquí en la pantalla para plantearles la pregunta del público. Y al final vamos a hacer una ronda súper concreta de ya reflexiones finales para poder terminar esta sesión. No se ve todavía la pregunta. Son justamente las preguntas que plantearon ustedes a través de la plataforma Slido o las personas que nos acompañan de manera virtual. Queremos dar abierta la participación también a las personas que nos siguen y han escuchado todo el panel.
Bien, aquí ya tenemos la pregunta seleccionada. ¿De qué modo los actores locales están incorporándose en los mecanismos de gobernanza del riesgo a nivel local? Es decir, en la toma de decisiones en todas las partes del ciclo de los desastres. Dejo la pregunta abierta. Manuela, si tal vez estás interesada, también Milce y Maya, que nos acompañan de manera virtual. Manuela. Bueno, yo muy rápidamente y me voy a atener un poco al ciclo en el que trabaja Build Change, que definitivamente es en la preparación. Entonces, básicamente el modelo que nosotros promovemos es un modelo de tener demanda y tener oferta para responder a esa demanda. Entonces, definitivamente tiene que haber unos procesos de creación de demanda de las comunidades para tener vivienda resiliente. No necesariamente, digamos, en la competencia de necesidades que tienen las comunidades locales, la prevención está en el primer lugar, especialmente cuando es costosa, se trata de la vivienda, se trata de mejorarla y demás, y hay que encontrar los mecanismos para, digamos, promover esa demanda, pero la manera de promoverla es también tener oferta suficiente, es decir, tenerla, digamos, asegurar que hay mecanismos de financiación que las familias pueden acceder cuando quieren mejorar su vivienda para que sea más resistente a los desastres, y también digamos, las herramientas técnicas y tecnológicas para que esto se pueda hacer de una manera costo eficiente. Gracias, Manuela. Emilce. Bueno, estamos trabajando desde la preparación y la respuesta en iniciativas, por ejemplo, como los simulacros regionales de desastres. Seguimos bajo el mismo concepto y es alianzas y colaboración. Y a esto me refiero a alianzas, por ejemplo, y colaboración de empresa privada, como es el programa de respuesta de Amazon Web Services, el programa de desastres de NASA, y cómo traemos desde ESRI también el programa de desastres que venimos manejando, cómo traemos a esos actores y esos tomadores de decisiones gubernamentales en cada país a que hagan parte de estas iniciativas. Tenemos una barrera gigante y también hemos estado hablando de este tema, y es la financiación en los diferentes gobiernos para esa preparación, para esa respuesta ante desastres, que cada día pues se hace más inminente. Entonces, esta yo creo que es la clave, son las alianzas, la cooperación, buscar dónde están los recursos, dónde están esos aliados para poder llevar esa respuesta y ese empoderamiento de los gobiernos. Maya, la pregunta que se plantea el público es de qué modo los actores locales están incorporándose en los mecanismos de gobernanza del riesgo a nivel local. Muchas gracias. No, creo que mi conexión tuvo una instabilidad, pero ya logré reconectarme. Sí, excelente pregunta. Tenemos dos, digamos, experiencias ahí por parte de FAO ahí para compartir, ¿no? La creación de estas mesas técnicas agroclimáticas en nivel local, donde se juntan los técnicos y los productores locales, en especial pequeños agricultores, para analizar los temas vinculados a cambios en el clima o el efecto del cambio climático y orientaciones para siembra, por ejemplo, o para cosecha. Son bastante informadas en términos de informaciones climáticas y direccionadas a prácticas agrícolas, ¿no? En el segundo, creo que, claro, ¿no? Todo el proceso de implementación de proyectos cuando involucran a comunidades indígenas, la aplicación del principio del consentimiento libre, previo, informado, donde se escucha la comunidad indígena, se acuerdan estrategias con la comunidad en términos de estrategia para reducción de riesgo y se considera sus conocimientos, sus prácticas y sus prioridades. Yo creo que de ahí son dos prácticas importantes de siempre considerar el punto de vista, los conocimientos locales, los conocimientos de las comunidades para plantear estrategias de gestión de riesgos y desastres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Por temas del tiempo vamos a hacer una ronda con una palabra, una reflexión para seguir involucrando en la prevención y en la atención
de ese tipo de desastres a las comunidades y sobre todo reconocer los saberes. Al final, las personas que están en este panel van a estar más tiempo en la sesión, así que vimos varias manos levantadas, pueden conversar con ellos directamente, pero entonces quisiera dar esta ronda para cerrar esta sesión. Vamos a iniciar con Guadalupe, luego tendremos de manera virtual a Francini. Guadalupe, ¿cuál es la palabra clave de la recomendación? En un minuto. En un minuto. Bueno, lo primero pensar que tener claro que la reducción del riesgo es un asunto del desarrollo y por lo tanto cerrar brechas en y entre territorios de creciente vulnerabilidad requiere de acercamientos desde el reconocimiento y revalorización de la diversidad geográfica y cultural. Y eso supone abordarlo en 2 puntos claves. En el fortalecimiento de lo local, con construcciones colectivas de prevención y respuesta, pero también en el reconocimiento de conocimientos ancestrales como medio para abordar problemas estructurales del desarrollo. Por lo tanto, desde la comunidad andina creemos en un entendimiento de los conocimientos ancestrales como parte de una comprensión amplia de la innovación tecnológica, reconociendo la memoria de pueblos y territorios. Gracias. Francini, en línea está esa palabra clave o esa recomendación. Thank you very much. Muchísimas gracias. Y creo que cuando estamos viendo la pregunta en cómo podemos ser más resilientes y cómo podemos entonces cómo podemos fortalecer para poder estar más preparados en caso de desastres, no debemos ver solamente los cambios de infraestructura que necesitan ocurrir, pero también debemos ver todo tipo de soluciones, cómo podemos hacer maneras naturales de poder reducir nuestra vulnerabilidad a desastres, cómo podemos tomar entonces cómo podemos incluir el conocimiento que fue desarrollado a través del tiempo y cómo podemos estar mejor preparados y cómo podemos recuperar si vemos a veces patrones de comportamientos en cómo podemos construir nuestras casas, cómo podemos ver en cosas de subcivilizaciones con respecto a diferentes métodos en el que podemos hacernos menos vulnerables y cómo podemos hacer para poder la infraestructura física. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Carlos. Y luego Manuela. Bueno, son muchas cosas, la verdad. Sencillo, no somos, este discurso se escucha mucho, no somos amenazas, ¿no? Somos oportunidades. Y como pueblos indígenas también tenemos ese conocimiento de poder entender y tener las capacidades de desarrollar nuevas estrategias y ser parte también de sus estrategias. Desde ese punto de vista lo dejo porque creo que esas son las palabras clave que quiero dejarlo en ustedes, ya que hay bastante tomadores de decisiones y dar siempre el espacio a comunidades indígenas. Y creo que explorar un poco de más oportunidades o de más iniciativas de pueblos indígenas sería bueno, como parte de mi recomendación hacia ustedes, de explorar. Quizás no me hayan conocido porque ando por allí, ¿no? Y creo que ese trabajo que hemos hecho se resalta en este espacio que tengo aquí. Gracias también a ustedes. Así que es lo que dejo como reflexión. Gracias. Muchas gracias, Manuela. Igual que Carlos, ¿no? Hay mucho, pero me voy a quedar con un principio que tiene Bill Change, sobre todo en el corazón de este panel, que es learn first, aprender primero. Sobre todo para las organizaciones internacionales, organizaciones del nivel nacional, inclusive los gobiernos que llegamos a trabajar con comunidades, que llegamos a trabajar en ciudades, en municipios, comunidades urbanas, rurales, indígenas, afrodescendientes y demás. Hay que aprender primero, hay que tratar, digamos, con mucha humildad el acercarse a una comunidad y aprender, en el caso de Bill Change, cómo construyen, por qué lo hacen, qué materiales usan y demás, para de ahí, un poco como decía Carlos, ¿no? Verlo como una oportunidad y no como un problema de, bueno, ¿cómo hacemos que la gente, una vez más, también como decía Francine, es menos vulnerable? Entonces, learn first, aprender primero. Bien, muchas gracias. Gloria y finalmente Maya. Una palabra, un minuto.
Vale. Bueno, conocimiento ancestral, definitivamente respetando esas individualidades de las comunidades, la innovación, la educación y el empoderamiento. Voy. Bien, Maya, tu Muchas recomendación final. gracias. Muy rápido, porque no nos queda nada de tiempo. Sí, integrar innovación con tradición, ¿no? Y tener políticas que comprendan exactamente el desafío, apropiación de la sociedad sobre los riesgos, acceso a información, énfasis en seguridad alimentaria y medios de vida agrícolas. Esto es mi recado. Gracias y tengo un buen evento. Bueno, bien, muchísimas gracias por estas iniciativas importantes. Creo que fue un caminar interesante por distintas regiones, por distintos saberes, pero creo que lo más importante es unir esfuerzos, unir fuerzas, conocimientos, tecnología, lo que hace la sociedad civil, pero también el gobierno o lo que hacen las organizaciones como las Naciones Unidas y esta plataforma que hoy nos está invitando a reconocer que hay riesgos, pero que también hay comunidades que de manera permanente lo viven, pero también sanan y recuperan sus territorios a través de sus prácticas tradicionales. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Hay una palabra, creo que es importante que yo dejaría, es participación, y la manera de participación también es reconocer, es escuchar, es compartir saberes. Así que aquí quedan también ustedes. Si alguien tiene más preguntas, pueden acercarse directamente a las personas que nos acompañaron en este panel y poder profundizar un poco más. Agradezco si les damos un fuerte aplauso para también reconocer el esfuerzo que hacen. Muchas gracias. Muy bien, así de esta manera damos por finalizada la sesión paralela Ciencia y Tecnologías al Alcance, Soluciones de Bajo Costo y Saberes Tradicionales para aumentar la resiliencia comunitaria. Le agradecemos a Edilma por la moderación y también a todos los expositores por sus valiosos aportes. Aquí en esta sala, la plataforma va a continuar a la hora 14:15 con la plenaria número 3, que se denomina Financiación del Desarrollo Resiliente basada en evidencia, una visión estratégica hacia las inversiones sostenibles y eficientes. Para quienes nos acompañan presencialmente, dos últimas menciones. Ayer les mencionábamos en la ceremonia de apertura la presencia del móvil del SINAE en el estacionamiento como vacunatorio. El vacunatorio se ingresó para dentro de las instalaciones del Hotel Enjoy, así que no es necesario ya que vayan al móvil vacunatorio. Dentro del foyer está la posibilidad de vacunarse contra el COVID-19. Además, también recordarles que en la plataforma estamos promoviendo la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Por eso recomendamos especialmente evitar los plásticos de un solo uso y optar por materiales reutilizables. Para facilitárselos, hemos dispuesto dispensadores de agua para que puedan recargar sus botellas y se han instalado además estaciones de reciclaje para que puedan depositar papeles, plásticos y residuos orgánicos. Muchas gracias por participar. Vamos a reencontrarnos en un ratito después del break a las 14:15 e invitamos a todas las mujeres que están participando de la plataforma a integrarse en la red de América Latina y el Caribe de mujeres para la reducción del riesgo de desastres, completando el formulario que está en la página web de la plataforma. Hasta dentro de un ratito.